Nunca pensé que mi propio nombre sería la moneda de cambio en la boda de mis padres. 15 años aguantando sus peleas. 15 años deseando secretamente que se separaran, y ahora esto. 150.000 euros. A mi nombre. Para ellos. Y yo como una idiota, estaba dispuesta a dárselos. Por amor, por una idea retorcida de familia. Pero entonces, vi el mensaje. Y todo se rompió. Me llamo Alba y mi vida, hasta hace un momento, se definía por una palabra: gris. Un gris diluido, deslavado, casi imperceptible, pero omnipresente. Vivía en un pequeño piso en las afueras de la ciudad, con vistas a un parque industrial, y el constante zumbido de la autopista como banda sonora de mi existencia. Trabajaba como dependiente en una librería de segunda mano, rodeada de historias ajenas, soñando con escribir la mía propia. Una historia que, a diferencia de las que me rodeaban, tuviera color, intensidad, vida. Mi pasión era la escritura, aunque hasta ahora se limitaba a garabatos en cuadernos Moleskine que coleccionaba religiosamente. Soñaba con publicar una novela, escapar de la monotonía y convertirme en alguien. Alguien que no se sintiera invisible. Alguien que importara. Pero entre el alquiler, las facturas y el café para mantenerme despierta durante los eternos turnos en la librería, apenas me quedaba tiempo ni energía para dedicarme a mi verdadera vocación. Mi entorno era reflejo de mi estado anímico. Sencillo, funcional, sin estridencias. Amigos los justos, compañeros de trabajo con los que compartía más silencios que palabras. No me quejaba. O al menos, no abiertamente. Había aprendido a vivir con la resignación, con la esperanza tenue de que algún día, las cosas cambiarían. Lo que realmente anhelaba era sentirme libre. Libre de la carga emocional que mis padres habían depositado sobre mis hombros, libre de la sensación de estar atrapada en un ciclo de mediocridad, libre para perseguir mis sueños sin el lastre de la responsabilidad familiar. Anhelaba un cambio radical, un golpe de timón que me sacudiera de la apatía y me lanzara a una aventura, una historia digna de ser contada. Y durante un breve e ingenuo instante, pensé que la solución a todos mis problemas estaba a punto de llegar. Envuelta en el deseo desesperado de mis padres de salvar su matrimonio. El mensaje era de un número desconocido. Sencillo, escueto, brutal. No les des el dinero. Pregúntale a tu padre por Elena. Elena. El nombre resonó en mi cabeza como una bomba sorda. ¿Quién era Elena? ¿Un amante, quizás? ¿Una vieja amiga? ¿Un fantasma del pasado? La mera sugerencia de la infidelidad de mi padre me enfermó. Durante años, él había sido el pilar de la familia, el hombre honesto y trabajador que siempre había puesto nuestras necesidades por delante de las suyas. La idea de que toda esa fachada fuera una mentira era devastadora. Pero más devastador aún era el potencial impacto que esto tendría en la situación actual. Si mi padre había sido infiel, estaba dispuesto a manipularme, a usar el amor que sentía por él y por mi madre, para encubrir sus pecados. ¿Estaría dispuesto a dejar que yo sacrificara mis ahorros, mi futuro, para financiar una farsa matrimonial construida sobre la base de la mentira? La rabia comenzó a hervir en mi interior, no una rabia explosiva, sino una rabia fría y calculada. Sentí que me habían utilizado, que habían jugado conmigo como una marioneta. Quise gritar, romper algo, pero en lugar de eso respiré hondo, y me obligué a pensar con claridad. Ya no se trataba de salvar el matrimonio de mis padres, se trataba de descubrir la verdad. De enfrentarme a la hipocresía, a la mentira, al posible engaño. Se trataba de no ser una idiota. Decidí posponer la entrega del dinero. Le diría a mis padres que necesitaba tiempo para revisar los papeles, que mi banco estaba teniendo problemas con la transferencia. Era una excusa barata, pero les daría el tiempo que necesitaba para investigar. Primero, Elena. Necesitaba saber quién era. Busqué en las redes sociales, en Google, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una pista. Nada. El nombre era demasiado común. Entonces, pensé en algo más directo. Llamé a mi padre. Papá, necesito hablar contigo, dije con voz firme, tratando de ocultar mi nerviosismo. ¿Puedo ir a verte esta noche? Claro, cariño, respondió él, con su tono amable y familiar. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo sobre el dinero. Ah, sí, el dinero. Mira, Alba, sé que es mucho pedir, lo interrumpí. No, papá, no es sobre el dinero, es sobre Elena.
El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Había dado en el clavo. Ahora, solo tenía que esperar y ver qué respuesta me daba. Y lo que es más importante, tenía que prepararme para la verdad, por dolorosa que fuera. La partida acababa de comenzar. Y ya no iba a ser un simple espectador. El silencio persistió, denso y palpable, como una cortina de humo. Podía escuchar la respiración entrecortada de mi padre al otro lado de la línea. Unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente carraspeó. Elena, ¿quién te ha hablado de Elena? Su voz sonaba extraña, forzada como si tratara de mantener la compostura, pero el temblor era evidente. No importa quién me ha hablado de ella, papá. Lo importante es que sé que existe. Y necesito saber quién es ella para ti. Mi voz, en contraste con la suya, era firme, controlada. Me sorprendía mi propia frialdad. La decepción había calcinado cualquier atisbo de duda. Alba, esto es, un malentendido. No hay ninguna Elena. Debes estar confundida. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. No me trates como a una tonta, papá. No soy una niña. Sé que estás mintiendo. La línea volvió a quedar muda. Esta vez, el silencio era de puro pánico. Sabía que lo tenía acorralado. Hija. Por favor. No hagas esto. No ahora. Tu madre. ¿Mi madre qué, papá? ¿Mi madre es la que va a seguir viviendo en la ignorancia mientras tú te sales con la tuya? ¿Mi madre es la que va a recibir 150.000 euros de mi cuenta para apuntalar un matrimonio falso? No, papá. Ya no más. Las palabras me salían como cuchillos. Te lo explicaré, Alba. Te lo juro. Pero por favor no se lo digas a tu madre. Ella no podría soportarlo. Suplicaba. Jamás lo había escuchado así. El hombre fuerte, el pilar, se había desmoronado. Tienes hasta mañana por la mañana, papá. Quiero toda la verdad. ¿Quién es Elena? ¿Qué significó ella para ti? ¿Y por qué me has mentido? Si no me cuentas la verdad, se lo contaré yo a mamá. Y no voy a ser nada amable. Colgué. La mano me temblaba. Había cruzado una línea. Había desafiado a la figura paterna, la autoridad que había guiado mi vida durante tantos años. Pero no me arrepentía. Al contrario, sentía una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. La noche fue un infierno. No pude dormir. Daba vueltas en la cama, repitiendo la conversación en mi cabeza, analizando cada palabra, cada entonación. Imaginaba escenarios, construía teorías, anticipaba la verdad, por más horrible que pudiera ser. La mañana siguiente mi teléfono sonó a las 8 en punto. Era mi padre. Alba, necesito verte. En el parque, en la cafetería de siempre. Ahora. Me vestí a toda prisa, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Al salir del portal, me di cuenta de que no había dormido nada. Tenía los ojos hinchados y la cabeza me daba vueltas. En el camino al parque, me asaltaron las dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era justo exponer a mi madre a este dolor? ¿No sería mejor simplemente darle el dinero y enterrar todo esto bajo la alfombra? Pero la imagen de mi padre mintiendo, de mis padres viviendo una farsa, de mí siendo utilizada como un cajero automático emocional, me devolvió a la realidad. No podía seguir viviendo en la mentira. Lo encontré sentado en una mesa, con la mirada perdida en el vacío. Tenía el pelo revuelto y las manos temblorosas. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Alba, dijo con voz ronca, siento mucho todo esto. Empieza a hablar, papá. No tengo todo el día. Me senté frente a él, con los brazos cruzados, adoptando una postura de juez implacable. Respiró hondo y comenzó a hablar. Y a medida que contaba su historia, mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Elena no era una simple aventura. Era mucho más que eso. Y la verdad, una vez desenterrada, amenazaba con enterrarme a mí también. Elena fue mi primer amor, comenzó mi padre, su voz apenas un susurro. Nos conocimos en la universidad, éramos jóvenes, idealistas, locamente enamorados, íbamos a cambiar el mundo juntos, pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Continuó relatando una historia de pasión juvenil, de sueños rotos y de una decisión fatídica. Elena quedó embarazada.
Mis padres eran jóvenes, sin recursos ni estabilidad. Mi abuelo, un hombre severo y tradicional, se opuso con furia a la relación. Elena, sin el apoyo de mi padre, acorralada por mi abuelo, tomó una decisión desesperada. Abortó. Fue un infierno, Alba, un infierno para los dos. Yo la culpé por su decisión, ella me culpó por abandonarla. Nos separamos, llenos de resentimiento y dolor. Nunca volvimos a hablar. Me quedé en silencio, procesando la información. La historia era trágica, sí, pero no explicaba el mensaje, ni el pánico en su voz. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el dinero y con la boda, papá?, pregunté sin rodeos. Mi padre bajó la mirada, avergonzado. Elena, regresó hace un par de meses. Me contactó a través de Facebook. Al principio solo eran mensajes ocasionales, recuerdos del pasado. Pero luego, las cosas se pusieron más intensas. Ella está enferma, Alba. Muy enferma. Necesita un tratamiento caro, que no puede costear. Respiré hondo. ¿Y qué quieres decir con esto, papá? ¿Que estás pagando su tratamiento? No directamente. Pero, ella sabe de tus ahorros, sabe que has trabajado duro para conseguir ese dinero, y me pidió que te lo pidiera. Me dijo que era su última oportunidad, que sin ese tratamiento, moriría. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. ¿Estás diciendo que querías que le diera mi dinero a tu exnovia para que se cure, en lugar de invertirlo en tu matrimonio? ¿Y que ibas a ocultárselo a mamá? Mi padre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que está mal, Alba. Lo sé. Pero, no podía negarle esa ayuda. Todavía siento algo por ella, después de tantos años. Y la culpa por lo que pasó en el pasado me consume. La rabia me inundó. No solo había sido manipulada, sino que había sido colocada en una situación imposible. Elegir entre el amor de mis padres y el bienestar de una desconocida. Un desconocido que además, mi padre había amado más que a mi madre. ¿Y qué esperabas que hiciera, papá? Que le diera mi dinero alegremente, que observara cómo mi futuro se esfuma mientras tú revives tus viejos amores y sigues mintiéndole a mamá. No esperaba nada, Alba, solo te lo pedí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero estaba desesperado. Me levanté de la mesa sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. No te voy a dar el dinero, papá. Ni a ti, ni a Elena. Y le voy a contar todo a mamá. Mi padre se levantó de un salto. No, por favor, Alba, no le hagas esto. La destruirás. Tú ya la has destruido, papá. Con tus mentiras, con tus secretos, con tu egoísmo. Es hora de que ambos enfrenten las consecuencias de sus actos. Me di la vuelta y comencé a caminar, dejando a mi padre atrás, solo y devastado. Pero cuando estaba a punto de salir del parque, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Alba?, dijo una voz débil al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Elena. Elena Martínez. Escucha, Alba, tu padre te ha contado una parte de la verdad. Pero no toda. Y lo que no te ha contado, es lo que realmente importa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿De qué estás hablando? La voz de Elena tembló. La razón por la que necesito el dinero no es para mi tratamiento, es para encontrar a nuestra hija. Me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. ¿Nuestra hija? ¿Qué quieres decir con nuestra hija? Nunca aborté, Alba. Tu abuelo me obligó a darla en adopción. Y ahora, después de tantos años, la he encontrado. Pero necesita ayuda. Y tu padre, es la única persona que puede dársela. La línea se cortó. Me quedé allí, paralizada, tratando de asimilar la magnitud de la revelación. Tenía una hermana. Una hermana a la que mi padre había abandonado al nacer. Una hermana que necesitaba ayuda. De repente el dinero ya no importaba. El matrimonio de mis padres ya no importaba. Solo importaba una cosa: encontrar a mi hermana. La partida había cambiado de tablero. Y la jugada más importante acababa de comenzar. La revelación de Elena me golpeó como una ola gigante. Una hermana. Una hija abandonada. El aborto falso. Todo un castillo de mentiras construido sobre el silencio y el dolor. Tenía que encontrarla. A ambas. Necesitaba respuestas, y sobre todo necesitaba ver a esa hermana que la vida, o más bien las decisiones de mis abuelos y mi padre,
Me habían arrebatado. Volví corriendo a donde había dejado a mi padre, pero ya no estaba. Saqué el teléfono y marqué su número. No contestaba. La angustia me carcomía por dentro. Necesitaba saber dónde estaba Elena, cómo contactarla, qué tipo de ayuda necesitaba mi hermana. Decidí ir a casa de mis padres. Quizás él estaría allí, intentando recomponerse, o quizás mi madre ya estaría al tanto de todo. La idea me aterraba. Imaginaba la escena. La decepción en el rostro de mi madre, las lágrimas, los reproches. No quería ser la portadora de esa devastación, pero sabía que no había otra opción. Llegué al edificio y subí las escaleras a toda prisa. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, un silencio sepulcral me recibió. Recorrí el pasillo con cautela, llamando a mis padres en voz baja. Entonces lo vi. Mi padre estaba sentado en el sofá del salón, con la mirada fija en una fotografía antigua. Era una foto de él y Elena, jóvenes y radiantes, tomados de la mano en la playa. Tenía una pistola en la mano. «Papá», grité corriendo hacia él. «No hagas esto». Él levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. «No puedo más, Alba. Lo he arruinado todo. A tu madre, a Elena, a ti, a todos». Intenté acercarme, pero él retrocedió, apuntándose con el arma. «No te acerques, Alba. No quiero hacerte daño». «Papá, por favor, baja el arma. Podemos solucionar esto. Está Elena, tu hija». «Ya es demasiado tarde. No hay solución. Solo dolor». En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y mi madre entró corriendo. Había escuchado mis gritos. «¿Qué está pasando aquí?», gritó con el rostro pálido. «Mamá, no», exclamé, intentando protegerla. Mi padre, al verla, se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras balbuceaba palabras ininteligibles. Bajó el arma lentamente y la dejó caer al suelo. Me lancé sobre él, abrazándolo con fuerza. «Lo siento mucho, Alba». «Lo siento mucho», repetía una y otra vez. Mi madre, aún en shock, se acercó con cautela. Miró la pistola en el suelo, luego a mi padre y a mí, abrazados y llorando. La verdad se revelaría allí mismo, en ese salón devastado. Una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. La promesa de Elena resonaba en mi cabeza. Encontrar a mi hermana era la única salida. Y lo haría. Con la ayuda, o sin ella, de mi padre. En medio del caos emocional, mi madre, sorprendentemente serena, nos separó. «Alba, explícame», demandó, con una firmeza que nunca le había conocido. Relaté la historia, omitiendo los detalles más dolorosos pero sin ocultar la esencia. El aborto falso, el regreso de Elena, la hija secreta. La incredulidad y el dolor se apoderaron de su rostro, pero no hubo histeria. Después de una larga noche de conversaciones desgarradoras, decidimos un curso de acción. Mi padre, destrozado y arrepentido, se comprometió a colaborar en la búsqueda de mi hermana. Asumiría la responsabilidad no como un acto de redención, sino como una obligación moral. Mi madre, por su parte, necesitaba tiempo y espacio. Se mudaría temporalmente a la casa de su hermana para procesar la traición y decidir el futuro de su matrimonio. El dinero, los 150.000 euros, quedó relegado a un segundo plano. Ahora lo importante era encontrar a mi hermana y ofrecerle el apoyo que siempre se le había negado. Con la ayuda de un investigador privado y las pistas proporcionadas por Elena, logramos contactarla. Se llamaba Sofía, vivía en otra ciudad, y trabajaba como enfermera. El encuentro fue emotivo y cauteloso. Nos reconocimos en la mirada, en los gestos. Sofía era fuerte, resiliente, y a pesar de su historia, optimista. La ayudamos con sus problemas económicos, y le ofrecimos una familia que nunca supo que tenía. Mi vida dio un giro radical. Dejé el trabajo en la librería, y me dediqué por completo a la escritura. Publiqué una novela inspirada en mi historia, una historia de secretos, mentiras y reencuentros. Por fin había encontrado mi voz. El gris se había desvanecido, reemplazado por una paleta de colores vibrantes y emociones intensas. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es liberadora. Y aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para reinventarse y escribir un nuevo capítulo.
A veces pienso en el parque donde todo se desmoronó, y donde paradójicamente, todo empezó a reconstruirse. No fue un camino fácil. La cicatriz en el corazón de mi madre tardó en sanar, y la relación con mi padre nunca volvió a ser la misma. Pero de las cenizas de aquella mentira, nació algo hermoso. Una hermana, un vínculo inesperado, una nueva familia construida sobre la honestidad y el perdón. Ya no soy Alba, la chica gris de la librería. Soy Alba, la escritora, la hermana, la hija, que aprendió a amar sin condiciones, a abrazar la imperfección, y a encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Y esa, al fin, es una historia digna de ser contada.